buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al Observatorio FinTech, un nuevo evento de Business Insider España en colaboración con Visa, en el que, por supuesto, hablaremos de las tendencias, los retos y el futuro de las FinTechs y también de los pagos digitales. Nos preguntaremos, cómo van a afectar estas disrupciones tecnológicas en el sector financiero, si estamos dejando atrás una era de hipercrecimiento para adentrarnos en una era de la creación de valor y también cuáles son esos retos regulatorios y tecnológicos que tienen las FinTechs por delante. La verdad es que en el caso de España celebramos este año la segunda edición conjuntamente con Portugal, pero es un programa que ya tiene 5 años de trayectoria y realmente es una plataforma que nació originalmente para conectar a entidades financieras con FinTech en Bulgaria, Grecia y Turquía. A día de hoy estamos presentes en 7 mercados y también digamos que hemos diversificado mucho con quién conectamos a FinTech, ya que no solamente es con entidades financieras, sino también es con retailers, con compañías en, digamos que otros verticales corporativos no financieros. Entonces es un programa que ha ido evolucionando de una manera muy pegada a las tendencias en medios de pago y que cada vez sentimos que está consiguiendo tener un mayor impacto, sobre todo centrado en fomentar la colaboración y en abrir puertas y oportunidades de negocio a las fintechs en un menor tiempo del que les puede llevar a hacerlo si lo hacen en solitario. Sí, en nuestro caso, siempre digo que es fenomenal, o sea, un aporte muy importante formar parte de este programa con una startup como nosotros. Primero la red de contactos, todo el marketing que aporta, los workshops que se realizan, o sea, todo el programa está muy bien instrumentado y te ayuda en distintos puntos, tanto como startup para crecer y elementos claves como marketing y ventas para llegar a sitios acortando mucho los tiempos. Nosotros en nuestro caso somos una empresa de inteligencia artificial que ofrecemos soluciones no solo para banca, para otras industrias, pero nuestro foco es en banca y tenemos 2 verticales. Una es datos sintéticos, que es una nueva tecnología que está saliendo para protección de datos, acceso a datos y monetización de datos, y otra vertical que es enriquecimiento de datos, que ofrecemos distintas soluciones en el ámbito bancario, plug and play, muy fácil de utilizar y que acorta mucho los costes y tiempos. Y la verdad que el programa lo que hace es que te permite darle la mano a ese ente llamado programa que te guía, ¿no? A ese equipo de Visa que te acompaña y que de alguna manera te facilita un poco algunos de los hitos que defines como estratégicos, ¿no? Dogood, básicamente lo que hacemos es romper los objetivos estratégicos de sostener a las compañías en pequeñas acciones que puedan hacer cualquier empleado, y así lo que logramos es que todo el mundo tenga un impacto, ¿no? en realmente crear un mundo más responsable o acompañar a la actividad de la empresa de una manera más responsable. Bueno, en cuanto a nuestra experiencia, ha sido muy nutritiva. Sobre todo yo destacaría que Visa aporta un valor que, digamos, va personalizando dependiendo del proyecto, las necesidades, el stage en el que está. Entonces no es un soporte o una ayuda ya estructurada. Es decir, lo van adaptando a lo que el proyecto pues va demandando. No todos los proyectos son iguales. La manera de trabajar tampoco, entonces es muy importante, creo, o lo que a nosotros nos ha aportado mucho valor es esa capacidad de adaptar esa ayuda, de que te acompañe de la mano en ciertos procesos que son donde tú verdaderamente necesitas ese soporte. Y luego en cuanto a Coverflex, somos un ecosistema que básicamente ayuda a las empresas y a equipos de recursos humanos a gestionar la compensación y los beneficios. Y estamos reinventando la manera en la que los empleados utilizan esos beneficios. Tenemos una serie, digamos, de cifras ya acumuladas en las primeras 5 ediciones, pero lo bonito de esta es que yo creo que hemos tenido una representatividad de casos de uso y de players que tocan tecnologías muy diferentes, responden a necesidades muy diferentes y ha sido muy enriquecedor para nosotros. Estamos con participantes que trabajan en Embedded Finance, beneficios para empleados, inteligencia artificial, scorings crediticios justos y realmente pues otro tipo de capacidades a lo mejor como sostenibilidad. Entonces, tremendamente variado en términos de tecnologías y de casos de uso a los que podemos responder y en los que podemos intentar identificar esas oportunidades de colaboración con players más grandes que los necesitan. Bueno, yo creo que, y lo estamos viendo muy claramente en los últimos 12 meses aproximadamente, pero ahora tomando mucho cuerpo, es que se están incrementando muchísimo las propuestas desde el ecosistema fintech
para corporaciones. O sea, todo ese espacio B2B, pues FinTech nació quizás un poco respondiendo a B2C a través de los neobancos y eran un poco como los malotes, ¿sabes? Vamos a por los bancos grandes y pues eran como más los rebeldes. Y ahí el ecosistema FinTech y orientarse a B2B quizás es como es el paso en el que se encuentra en esa evolución. El ecosistema FinTech cada vez se nutre más de nuevos jugadores o de jugadores existentes que, digamos, pivotan su propio modelo de negocio de B2C a B2B. Entonces, para nosotros es una parte muy importante porque además es una tendencia muy inmediata, pero que vamos a seguir viendo cómo se manifiesta en los próximos 3 a 5 años. El 80% del reto va a ser acceder a ese dato que necesitas de manera privada, sin violar privacidad, cumpliendo regulaciones y rápido. Y después, ya sea contratar a externo o tener internamente un equipo que pueda extraer ese valor de ese dato. Por suerte para todos, en los últimos años se ha venido primero concienciando más, hay más desarrollo de data scientists, hay más equipos, más fácil encontrar personal cualificado. Y también muchas herramientas se han puesto open source y se ha simplificado mucho el proceso para acceder, digamos, a un semiproducto ya terminado que permite acelerar mucho el desarrollo de IA. Entonces, creo que cada vez será más fácil sí poder... y también el usuario final está más acostumbrado a tener ya esa IA, aunque no sepa dónde está, pero sabe que es más rápido, que haces un onboarding, una app de banca digital en 3 minutos. Son cosas que ya tenemos incorporadas en el chip y ir hacia atrás va a ser complicado. O sea, es un punto de no retorno para este tema. Y bueno, barreras las de siempre, un equipo cualificado, datos y bueno, los pains están ahí, siempre se está innovando. Al final yo creo que son ayudas, ¿no? Que te da velocidad a la hora es decir, de entender, a la hora de evolucionar. Yo creo que el gran reto, estaba pensando en nuestro ámbito, es que son muchas nuevas métricas que de repente hay que ordenar y tienen que pasar o sea, todas vienen soportadas por datos de consumo de agua, de consumo de circularidad, es decir, hay un montón de energía. Al final todo se resume en nuevas fuentes de datos y necesitamos entender mucho sobre ellas. O sea, es que eso sí que, si en finanzas todavía tenemos mucho que recorrer, imagínate en lo no financiero, ¿no? Pues aquellos que se reinventen podrán crear una nueva perspectiva o nuevas verticales o nuevas maneras de desarrollar su proyecto. Y los que no, pues estarán destinados al final a no adaptarse y es puro darwinismo. Una empresa que no se adapte y entienda estas nuevas estructuras, nuevos frameworks, no sobrevivirá a largo plazo. Entonces, al final yo lo veo como una oportunidad evidente. Ya no es solo la aportación de valor que esté haciendo un Coverflex o cualquier otra empresa, sino cómo, pues en nuestro caso, cómo nos estamos expandiendo, qué vamos a hacer con esos datos, cómo se pueden tratar, siempre dentro de toda la regulación que hay en cada país, pero jugando con esas normas, ¿para qué? Para maximizar esa aportación de valor dependiendo del mercado de donde estemos. Falta un poco de orden y coherencia, que es normal, y por eso muchas veces nosotros nos anclamos a que igual me tiráis una piedra ahora por decir esto aquí, pero hay cosas que son evidentes que son necesarias, ¿no? Más allá de que sepas que estos son 10 litros de agua o son 17, ¿no? O sea, al final, si estás ahorrando agua, probablemente tenga sentido, ¿no? Entonces, ahí creo que en todo ese batiburrillo de incoherencias todavía el ser humano tiene que tener criterio y que tener el valor para tomar decisiones que vayan más allá de lo que puedo poner en un dashboard. Creo que la base de todo son esos datos, pero en nuestro caso particular lo entendemos como una ventaja competitiva. O sea, es obvio y evidente que diferentes proyectos van a utilizar la inteligencia artificial como una palanca pues, para diferentes objetivos, pero creemos que, y sobre todo a nivel personal, creo que la ventaja competitiva reside en cuán rápido y cómo van a utilizar las empresas esa inteligencia artificial. Más allá de los datos, de la funcionalidad que tenga, es quien masterice el uso de esa inteligencia artificial de la manera más rápida y de la manera más eficiente. Entonces es algo que nosotros implementamos en nuestros procesos día a día en Coverflex, en diferentes departamentos. Por ponerte el caso de ventas, hay muchas partes que, sobre todo temas de datos, automatizar, toda esa parte más manual para ayudar a los ventas a que puedan dedicarse a lo que más rentabilidad da. Entonces creo que está en esos pequeños detalles de cómo utilizar la inteligencia artificial.
para nosotros como compañía de tecnología, pero a ello también responde el ecosistema fintech, cada vez se generan más soluciones y más propuestas de valor para responder a casos de uso de pagos que hasta ahora no se habían presentado o no se habían presentado con la escala de la necesidad que estamos viendo ahora. Temas de biometría, seguridad, también estamos viendo mucho cómo está evolucionando y las fintechs están un poco en primera línea de esa respuesta, pues que ahora puedes pagar sonriendo en China, por ejemplo, y en otros puedes pagar pues con la huella de tu mano. Ya. Entonces hay como más casos de uso biométricos que se añaden a las autenticaciones que hemos visto hasta ahora, más típicas con tu dispositivo móvil. Y luego B2B también aborda muchos casos totalmente nuevos. En nuestro caso particular de pagos, pues movimientos de flujos en todo tipo de contextos, desde pagos cross-border, hacer desembolsos instantáneos dentro de la gig economy. Hay un montón de casos de uso nuevos y de esa asociación lo que deriva es que se acelera la respuesta a la demanda del usuario final de una manera más sostenible y con un acceso a rentabilidad más inmediato. El dato sintético es un dato que es igual al real en estadísticas, en valores, en relaciones, en información, pero digamos que son usuarios, entidades que nunca existieron. O sea, es como si tuvieras un clon digital de un banco, lo pongo en un caso más sencillo. Tienes un banco con usuarios, tarjetas, transacciones que nunca han existido, pero si lo analizas en conjunto y procesas esa data, tendrás la misma información que si hubiera sido la real. Entonces, al final tienes un ente totalmente artificial que te permite hacer lo mismo en el dato real, pero protegiendo la privacidad, que es el mayor valor añadido. Son datos totalmente anónimos, no puedes identificar al usuario original y puedes hacer análisis, compartir los datos, monetizarlos, hacer todo lo que podrías hacer con el real, pero por regulaciones, privacidad y seguridad no puedes. Rompe esa barrera, ¿no? Pues mira, es un ecosistema que en grandes tendencias no es muy diferente a lo que comentaba anteriormente de una creciente orientación a B2B y demás. Es un ecosistema con muy buena salud en términos numéricos, porque estamos hablando de que estamos dentro del top 3 europeo en número de participantes, que Finnovating estima unas 1.000 fintechs y eso pues nos posiciona junto con Inglaterra y con Alemania en el top 3 europeo de riqueza de ecosistema. Es cierto que en general, no solo en España, pero en sur de Europa, el ecosistema fintech tiene mayores retos de acceso a financiación. Eso hace que, aunque sea un ecosistema muy nutrido, muy variado y con propuestas de innovación súper potentes, suele tener ciertas dificultades adicionales frente a los países nórdicos o a Inglaterra para, digamos que, tener una escalabilidad un poco acelerada. Entonces, es uno de los retos que también intentamos responder un poco desde Visa Innovation Program, pero también el ecosistema está evolucionando y sofisticándose en cuanto a su acceso a esos players inversores, yendo fuera de nuestras fronteras, que también eso ha sido un camino hasta que las fintechs han tenido suficiente seguridad en sí misma en España para me voy a Inglaterra a buscarme inversores. Eso hace unos años no pasaba, o pasaba en casos muy puntuales. En mi experiencia ahora, bueno, creo que hay una maquinaria un poco más elaborada ya, tanto de inversión como de escalar, ¿no? Una startup a nivel español, así que lo he notado bastante sencillo, digamos. Están todos los players ahí. Hay cosas difíciles, ¿no? Para toda empresa, pero siento que hay más oportunidades. Me imagino que hace 5 años, sí. Que para mí no es cuánta gente dice yo quiero ser sostenible, ¿no? Yo creo que eso ya es gente que es consciente de por dónde va el camino del propósito, pero yo creo que existe una población que es mucho mayor, que a día de hoy está comiendo antidepresivos, está sufriendo ataques de ansiedad y que realmente no entiende muy bien a qué ha venido a este mundo, ¿no? Entonces creo que es por ahí, ¿no? Que es como nos levantamos por la mañana, sabemos que tenemos algo más que hacer que ganar dinero. Y el problema de la sociedad de hoy es que hemos convertido el dinero en un fin y no en un medio, ¿no? Yo creo que es ahí donde se nos ha escapado un poquito. Yo creo que tiene dos perspectivas. A nivel de usuario, es decir, a nivel de talento, no veo un desafío, no entendemos que haya bloqueos. Básicamente hay que escuchar lo que está demandando ese talento, entender por qué lo necesita y crear soluciones que aporten ese valor. Y luego, en la parte más de negocio, de estructuras empresariales, creo que tenemos una misión pedagógica. Es decir, hay que hacer entender tanto a los departamentos de recursos humanos como a las empresas que tienen que tomar esta decisión. Es decir, que ya no es un tema de voy a alinearme con la cultura, los valores, la demanda. Es necesario que pivoten, que se actualicen en cuanto a esta propuesta de beneficios,
porque no solo va a ser una ventaja competitiva bestial, sino va a aumentar la calidad de vida de sus empleados, la motivación, el compromiso y, por ende, los resultados de negocio. Entonces, es una solución que está también enfocada al retorno de inversión. Entonces, hay mucho trabajo en algunos segmentos, en algunas industrias, sobre todo en la parte de educar a esos equipos que pues, todavía no entienden esto como un retorno de inversión. Let's gonna start presenting all the people in this panel. Eva Ruiz, we already know her, but Hello again. She's disrupting many companies, so that's great to have you again. Then we have Michael Galvin from Tokyo. Michael, hi. We have Maxine, hello, from Conscope, and we have also Pablo Molinero for Revenue. During the program was that we actually maybe can help Visa in their own offerings internally, kind of like to make it even more sophisticated for the existing customers and maybe co-brand it with Visa, hopefully. GoScore, and at GoScore we develop a cross-border credit scoring technology. So that's important because we believe that people need to travel as much as they want, like be whenever they want, live whenever they want without like fear of not getting or getting excluded from the financial services. So like financial inclusion is a key for us and in our hearts every single day. Yes, I think one of the biggest things for us has been, the part of the program is more than just startups and Visa. It's the Visa Partner Network and all the larger corporates and banks that they're working with. And that's been a great opportunity because they've been very proactive in reaching out and connecting us with those businesses, helping us develop proofs of concepts with those. So really helping us commercialize the propositions. We are an embedded finance software platform. So we effectively allow large corporates to build new embedded finance products so they can connect to all sorts of financial providers like incumbent banks, innovative fintechs, large companies like Visa, and develop products that they can deliver straight into specifically normally their merchants. We look a bit more on the B2B side. In our case, I mean, there are many benefits from collaborating with Visa and participating in this program. One of them clearly for us is to connect with other like-minded people who want to actually change the world of financial services, whatever that means. In our case, it's more focused on our instant refunds proposition that we issue refunds to customers. So working and collaborating with the other fellow startups in this program, it's a massive win. You get to learn a lot of things. You can actually leverage what they're doing with what you're doing, and they can leverage what you're doing. What we do at Revenue basically is turning returns in e-commerce from a pain for merchants and for customers into a loyalty level and a way for merchants to actually get their customers coming back instead of making it a pain. And we offer several products across the return space to help these e-commerce to actually retain their customers and make them come back and buy again. So one part would be like if you assess some like local, like everyone like within the country. So that's one problem, and those regulations like differs from from country to country. But basically the status quo is that the data being used to assess the individuals are usually either incomplete or out of date. Like, for example, in Norway, a good example is that if I would be asking for a credit card today, the traditional credit scoring company will take my tax report from 2022, and now it's 2024. So there is no way they can actually understand what's happening with me today. Like, how can I or can I not repay the loan at all? So that makes zero sense. When Revenue was started, the world was slightly different. It was a couple of years ago. And we realized there was a problem with customers returning products. And in fact, the problem was raised not by us, but by a conversation from my co-founder with one of the large merchants here in Spain who are selling online. This merchant told them, listen, I have a real massive problem with refunds because when someone returns something, it needs to go first, the courier needs to pick it up, then it needs to get shipped to our warehouse. We need to put it basically in a box and wait for our people in the warehouse to be available to check it. And if it's okay, then the people in the warehouse will tell the customer service people to refund the money, but then they were going to click the refund button, but then it's going to get 2 to 3 days to get the money actually to the customer. So this process for me, at best, is 15 days,
but I go beyond that to 18, 20 days most of the times. First, real time and instantaneous, right? So, but following on the point, niche and personal as well, right? There's so much data out there, and it's not being get made use of properly yet to be able to deliver new services. So, if we think about the history of a bank, it was build one product, try to sell it to maybe hundreds or thousands or millions of people. Now with embedded finance and these different open banking, open finance, they can build hyper-personalized financial products that are either very unique today to maybe an industry or a segment or a group of people. But as we move forward, why can't a financial product be developed for a specific person based on these needs, based on AI? So I think the more and more as we evolve, will quickly, that pace of innovation from one size fits all to personalized or to maybe segment industry focused to individual focused will start to evolve. And therefore when we get them, how we get them, what a loan looks like, what a financial product looks like will completely change. I think in general we're just going to see that a lot of the legacy use cases that now are maybe holding on innovation a little bit, I'm expecting that we're going to relatively quickly get out of them. Also because we have a lot of pressure that we mentioned before on the digital giants. So the digital giants are coming with all of their financial propositions. They're entering the acceptance space. So there's a lot of stuff going on. There's a lot of stuff happening as well in terms of instant payments in different regions of the world. So, definitely, and I think this study with the pandemic or innovation cycles in the industry are now much shorter, and things are by default happening much faster than before. We have to offer a layer above the financial service providers that addresses both GDPR but also the complexities of regulation. So all of a sudden you want to embed an account. Well, an account is covered by PSD2 regulation. You need to enable a third-party provider to connect to that. So how are they going to access and do that? So you have to enable that. Next, you want to enable them to make a payment. Well, payment also, SCA, you need to do secure customer or strong customer authentication to be able to enable a payment. You want to issue cards now. You need to be maybe PCI DSS compliant. So all these things which there's been huge regulations put in on the financial institutions. You start looking at that, we're going to make this embedded, but in reality, those regulations go with it. So, being able to look at how you make these banking services seamless, all of those things need to sit within there. And then when you put them all together in some way, shape, or form, all of a sudden you're basically providing full banking capabilities. And now you need to look at your login capability, and you have two-factor authentication. And all of a sudden, what we find is companies get started into this, and they're like, well, we're not building a bank, right? And therefore, that's when they need to step back and look at how do we do this more effectively. The biggest challenge still is getting to work with corporates in a fast environment. Why? Simple. I mean, startups, by definition, are fast-moving. The pace in startup is really fast. This morning, they asked me, can you mention one milestone of revenues? There have been so many in our short life that, I don't know, every day happens something new. So I think that's one of the challenges, is that we actually get corporations to open up. I think there is another challenge in terms of regulation. I think regulators sometimes, most of the times, go slower than innovation. And I think that's a clear pain point that we need to solve, and we need to help politicians to actually get regulation that actually works. Because sometimes some regulation it's needed, and regulation works in certain cases, and there are amazing success stories in regulation, but many times it's actually slowing down innovation. I think in general, the best app is no app, right? And the best bank is invisible bank, right? So that's kind of what we see in general. And I think ChatGPT revived the whole AI trend again. And what I believe would happen, maybe not in 5, maybe it will take a bit more time, but we head into the direction where all the relationship between a bank and the people and the e-commerce and everyone around will become more complex but more direct at the same time. What I mean by that, for example, when you talk to your Siri, no one talks to Siri, I guess, in this room, but you will. I promise you, in 10 years you will. And then you'll be instead of just asking what time now, you can just ask oh, I'm looking at this TV, can I buy this? And then Siri will get back to you and say hell no, have you seen your bill the last month? So the idea is to ensure that we consolidate, that we continue growing and diversifying the network of partners that we can make available to FinTech. And from a FinTech selection perspective,
at the end, the themes that we're working on or the topics that are relevant for us and our clients haven't radically changed. So potentially we're going to see a slight greater weight of AI-focused solutions, but very likely we're going to give continuity to other things that we were after because they remain extremely relevant. If we talk about the blockchain as a technology, that's a fantastic technology. But the problem, for me personally at least, to see the actual use case where it significantly outperforms the existing technology. I mean, of course, we have centralized database and decentralized is a lot better. I get it, but like for me to take the leap and switch from centralized to decentralized, first of all, I need to educate myself what the hell the decentralized is, how to govern it, how to, I don't know, compliance, prove it, right? Exactly. But, and the second is like technical debt, you know, like how to technically move there and be secure that the data will not be gone. Because you centralized for like 40 years, the data is never gone, we have backups, all that good stuff, right? But like whatever will happen in the decentralized, and if you've seen like Silicon Valley, right? They found a way how to hack even decentralized and delete the data. So it seems like it's technically possible. I'm not the expert there, so I can't say that's true. Maybe that's a BS, but the point is that I think it's kind of like a significant investment, and like majority of the corporates will not, or are not at least today, ready to leap on that. Us, in our case, for example, we manage customer data from our merchants, and that data is very valuable to them, is very sensitive, and we need to provide them the confidence and the trust that we are going to use that data as it should be used and nothing else, and that everything is protected, it's under 3 locks, nobody can access that, and so on. But we know, and we are familiar, we probably know many examples of startups have not behaved like that, and that has given a bad reputation to startups that we, at least in the fintech space, we're trying to overcome by giving them all the security, confidence, and the trust that we can provide by guaranteeing that the data is going to be safe, right? There's so many layers of it, and it's so difficult for the different business models to figure that out. So I don't see how that's going to be overcome in the short term, especially at the pace of innovation that's happening. I think we've even seen with the regulators now, they've actually starting to double down. We looked in the UK and Europe, you saw a number of major financial fintech brands get their either shut down or hand smacked because the regulators think, you know what, we've opened up the market enough, we've introduced the competition, we can pull back now, right? We don't need to be the wild, wild west anymore. So I think if anything, that challenge is going to persist for the next few years. On the flip side, and they're contradictory, the opportunity is the pace of innovation that's happening. If you even just took through some of the areas that Eva was talking about of the new products that Visa is rolling out, go to blockchain, although I would agree I don't see the killer use case today for it. But there's so much new innovation coming out, and there's so many new products coming out in financial services and fintech. If we can figure out how to deliver them effectively, remain compliant, the pace of change in the way financial services looks in 5 years today is going to be completely and drastically different than it is even today.